Dice así la palabra del Señor, hermano. Amén. Estamos en 1 Corintios 5, del 6 al 11, 2 Corintios 6, amén, aleluya, 16, amén, aleluya, al 18, y Apocalipsis 2, del 19 al 22, amén. Gloria al nombre de Dios. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues de la vieja levadura para que sea buena levadura. Bueno, vamos, hermano, mejor al capítulo 1:5, amén. Vamos a entrar al capítulo 1:5, amén, aleluya, para ver de lo que se está hablando ahí en Corintios. Amén. De lo que se está tratando en este punto de la iglesia de Corintios. Amén. Amén. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación la cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Ven? Y vosotros estáis envanecidos, y más adelante nos dice envanecidos y jactanciosos, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberlo lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas buena masa sin levadura, como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta: no es bueno que os juntéis con los fornicarios. Amén. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, ávaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con él ni tal aún comas o comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. No juzguéis vosotros a los que están dentro. Amén, aleluya. Y sigue en el 2, en el 2 Corintios 6, amén, aleluya. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois del templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os escribiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras, amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
y aquí yo lo arrojaré en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Amén. Vemos, hermano, cómo estamos viendo, amén, aleluya, la palabra del Señor, y vemos aquí también, hermano, cómo, amén, aleluya, el Señor nos habla, o a través de estas palabras, amén, aleluya, que están aquí escritas, hermanos, amén. Por eso ellos son las 6 características que menciona la Biblia, amén. Así yo me deslindo de toda responsabilidad, está ahí en la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Es donde le puse Pablo. Está en la Biblia, hermano. Amén. Y vemos, mi hermano, que yo en México, aquí mismo, más bien aquí en los Estados Unidos, había un comercial, amén, aleluya, donde estaba un judío, un protestante y un islámico jugando un juego en una mesa, y dice: ¿hasta cuándo la religión se llevará bien? Y después dice: la compasión, pásala. Amén. Y vemos, hermano, que hay cosas así, amén, aleluya, porque estamos tratando el tema, amén, aleluya, la iglesia frente al ecumenismo y el sincretismo. ¿Alguien sabe qué es ecumenismo? Yo la segunda no la había escuchado hasta apenas, les soy sincero. Sincretismo. Sincretismo, amén, esa es la escuché. No sé si alguien me puede dar la definición de las dos palabras. Ecumenismo es la unidad de todo. Es que tiene varios significados, Sí, según cómo cada persona lo quiera ver. Algunos dicen la unión de todas las iglesias cristianas, otros dicen porque los católicos también se llaman cristianos, y hay muchas religiones que no siguen la palabra, también se llaman cristianos. Entonces, es toda la unidad de todas las iglesias. Ahora, la otra, ¿cuál es? Sincretismo es también parecido, pero es de cualquier tipo de religión. Según lo que yo había estudiado, cualquier tipo de religión es la unidad de dos o más religiones. Vamos a ponerlo así. Porque es importante saber, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra del Señor. Estamos aquí, ya la iglesia enfrenta ecumenismo y sincretismo, aleluya. Es lo que enfrenta, amén, aleluya, las palabras tan largas que dicen un significado, ¿verdad? Que a veces hay que decir sincretismo, todo eso, pero es muy importante en la vida de hoy de nosotros, hermano, como lo que ya estudiamos, el racismo y todo eso, que hemos venido estas clases tan fuertes en el sentido del carácter, amén, aleluya, del Señor. También estas cosas nos llevan a abrir la mente, amén, aleluya. Dice así la introducción, hermano: vivimos en una época cuando la iglesia enfrenta una gran amenaza. Se trata de una invitación peligrosa por parte del enemigo para que la iglesia pierda su identidad. ¿Ven? Todo esto, mi hermano, únicamente es porque hay un fin, amén. Hay un efecto, amén, aleluya, en el ecumenismo y el sincretismo. Hay un efecto, hay algo detrás, que, amén, aleluya, que una de esas es quitarle la identidad a la iglesia cristiana verdadera, pura, amén. Tal como lo hizo el emperador Constantino en el principio del siglo IV, amén, aleluya. La idea es mezclar a los inicuos con la verdadera iglesia, sin que haya condiciones para pertenecer a ella. Sabemos que aquella iglesia fue afectada en su identidad como el templo de Dios viviente, pues todo el mundo podía llamarse cristiano sin haber ni siquiera nacido de nuevo. En los tiempos de Constantino, mi hermano, amén, aleluya. Amén. Perdieron la identidad, mi hermano, amén. El enemigo quiere manchar la iglesia para que sea descalificada como la esposa del Cordero, amén. Y vemos, mi hermano, amén, aleluya, que todo esto
nos tiene que ayudar, como les digo, hay un propósito por el cual, hermano, todo esto está, amén, aleluya, en nuestros alrededores, hermano. Amén. ¿Alguien puede leer los objetivos, hermano, de esta clase y del planteamiento central y el texto áureo? Amén. Dice los objetivos. 1. Evaluar el peligro del ecumenismo a la luz de la palabra de Dios. 2. Interiorizar la actitud ideal para preservar la unidad sin perder la pureza. Y 3. Proyectar la conducta que viene de acuerdo con nuestra identidad como iglesia del Señor. El pensamiento central. La iglesia del Señor está llamada a conservar los más altos estándares de unidad entre el cuerpo de Cristo, pero también a cuidarse de no hacer alianzas con los paganos, por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis el mundo, y yo os recibiré. Segunda de Corintios 6, 17. Aquí, hermanos, les voy a leer tres diferentes oraciones de diferentes denominaciones. Amén. Y usted me va a decir cuál es la cristiana. Amén. Dice así una. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, este año, amén. Este año, amén, ha sido un tiempo, amén, aleluya, un tiempo en el que se han me acerco a ti en este rato de oración como el paralítico del evangelio que fue llevado de tu evangelio a tu presencia. Yo como un inválido sin tu gracia estoy imposibilitado para realizar cualquier buena obra. Rompe todas mis parálisis, hazme ponerme en marcha para predicar la buena palabra de tu amor. Estoy dispuesto a dejarme sanar por ti, porque tú tienes el poder para cambiarme por dentro de mí. Sáname, Jesús. Amén. Amén. Dice, algunas bendiciones nos llevan pronto para llevar más tiempo y otras no recibimos hasta llegar al cielo, pero para aquellos que aceptan el Evangelio de Jesucristo siempre llegan. Amén. ¿Quién me puede decir cuál es de mormón y cuál es una ecumenista oración de esas dos que les dije? Y me faltó la cristiana. Se me fue, hermano, le hago de nuevo. Vemos, hermano, en realidad, mi hermano, en realidad vemos que todos mencionaron a Jesucristo. En realidad vemos que todo esto, mi hermano, en realidad nosotros los vemos y decimos, wow, este es cristiano, ¿verdad? Pero vemos estas oraciones que ellos hacen, los ecumenistas y los mormones, amén, que están como si uno de nosotros lo dijéramos, ¿verdad? O sea que para identificarla es tan difícil. Únicamente yo creo a nuestro hermano pastor y el hermano Zenón y Tello, que tienen ese espíritu latente, que ya saben cuál es el hermano. Pero vemos, mi hermano, que aquí nosotros podemos ver, hermano, que eso es el efecto que trae el ecumenismo y el sincretismo, mi hermano. Amén, aleluya. Como dice aquí, quitarle la identidad de la iglesia cristiana, quitar, hermano, la identidad, imagínense, es algo importante porque la identidad es Jesucristo mismo. Amén, aleluya. Es el fundamento de Jesucristo, mi hermano. Amén, aleluya. Y vemos, mi hermano, cómo a través de esta enseñanza que nos pone este varón, amén, aleluya, con este caso, amén, aleluya, que vamos a ver ahorita, amén, aleluya, que dice, los creyentes deben evitar comunión con los falsos hermanos, amén. ¿Alguien puede leer 1 Corintios 5, del 6 al 8? Amén, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Dice un hermano de la congregación, hablando en Corintio, convivía con la mujer de su padre y la iglesia lo consintía como si fuera tal práctica no les afectara. Imagínense, mi hermano, pongámoslo en nuestros días, hoy aquí, amén, aleluya, Dios nos guarde y nos cuide, ¿verdad? Pero la iglesia de Corintio, amén, aleluya, la iglesia de Corintio era una ciudad donde era el paganismo, donde la sexualidad se daba al desborde total, amén, donde las comunicaciones y todo, mi hermano, eran aceptables en la cultura de Corintios, no en la iglesia, amén, aleluya, de Jesucristo que estaba en Corintios. Y ellos, mi hermano, dice aquí la palabra del Señor, o nos da el testimonio, amén, aleluya, que habían, amén, aleluya, tenido, amén, aleluya, este caso, mi hermano, amén, aleluya, que ellos, amén, empezaban, amén, y daban esto como algo natural, amén, porque no decían nada. Dice, los requerimientos aquí están llenos de enseñanzas para nosotros. El versículo 6 dice, critica la jactancia de la iglesia. Jactancia quiere decir, ahí está en el lado este, mi hermano, de las definiciones. Jactancia quiere decir, amén, viene del sustantivo griego que tiene el sentido de la gloria, gloriarse, fanfarronear y hacer alarde de bueno o de malo. Amén. Eso es lo que les dijo, muy fuerte, amén, con esa palabra de jactancia, amén, el apóstol Pablo. Dice, le critica la jactancia de la iglesia en su propia liviandad espiritual. En verdad, los que componen el cuerpo de Cristo debemos ser celosos en la santidad y dolernos por el pecado. Aunque el pecado en Corintio había sido generado por solo un miembro de la congregación, de la iglesia, su efecto era dañino para toda la congregación, mi hermano. Era levadura de maldad. Debemos saber que Dios ama la pureza doctrinal y la práctica de fe genuina. Por tanto, la inocencia de la iglesia frente al pecado irrita, pues causa daños horribles a la casa de Dios. Amén. Eso es, mi hermano, aleluya. Estaba causando, imagínense el nombre, pues, vas a ir ahí a esa iglesia donde estaba fulano con su propia esposa, madre o madrastra. Amén. Y lo dejaban, mi hermano, amén. Por eso el apóstol Pablo les dice, amén, con esta carta, amén, aleluya, que tenían, amén, aleluya, que hacer algo, mi hermano, amén, aleluya, que tenían se pasaban de amor, ¿verdad? Y vemos en estos casos, mi hermano, amén, que a Dios, hermano, amén, aleluya, todo eso, amén, aleluya, le irrita. Dios ama la pureza doctrinal y el verdadero evangelio, amén, aleluya, lo que Él ama, mi hermano, amén. Y vemos aquí que el pueblo, la iglesia de Corintios, amén, estaban, amén, dejando algo, amén, aleluya, que estaba afectando a la iglesia, no únicamente local, sino espiritualmente, también estaba afectando ese caso que dice Pablo, que ni aún allá afuera se da, ¿verdad? Yo también he tratado de ver en mi mente de pequeño, de México aquí, yo no he escuchado a alguien que esté con su madrastra, con su madre, teniendo relaciones como aquí en Corintios, ¿verdad? Y dice, ni aún allá afuera, o los incrédulos, amén, hacen tal acto. Pero vemos cómo el apóstol aquí nos habla, mi hermano. Por eso la importancia, mi hermano, de tener los ojos y los oídos espirituales abiertos, mi hermano. Como dice aquí, tener una, amén, aleluya, como dice aquí la pregunta, ¿cómo podemos mantener la pureza doctrinal en un mundo plural o pluralista? ¿Cómo podemos nosotros mantener, mi hermano, la pureza doctrinal, mi hermano, en un mundo de muchas religiones hoy en nosotros? Esa es la pregunta de hoy que tenemos que contestarnos al final de la clase. Este tema es bien importante y bien actual, porque
Incluso el Papa Francisco, él luchó para que se unieran todas las religiones en cuanto al ecumenismo. Pero una pregunta que pudiéramos hacernos hoy en día, yo creo que sería de mucha edificación para nosotros. Los católicos dicen, ¿por qué no nos unimos? Porque hay muchas iglesias. ¿Por qué no solamente hay una iglesia? Y mucha de la gente cristiana también, de diferentes ramas, se dice la misma pregunta, ¿por qué hay muchos? Si supuestamente solamente hay un solo Dios. Y mi pregunta hacia ustedes, ¿por qué no nos unimos? Yo conozco la respuesta y yo sé que bíblicamente es imposible, porque el ecumenismo es la unidad de todas las religiones, amén, pero no es una unidad como la Biblia dice de doctrina, sino uniendo todas las mezclas de diferentes doctrinas, y eso es imposible, porque la Biblia lo prohíbe. Cuando ellos dicen y que en ti sean uno, están malinterpretando la cita de Juan, porque no se está refiriendo a todas las religiones ser una, sino está hablando de una doctrina que sean una en ti, pero desafortunadamente las religiones quieren otra cosa. Por eso es imposible que nosotros podamos unirnos a esas diferentes religiones que en parte tienen verdades, pero que no todo es verdad. Y mucha gente que conoce del Evangelio se pregunta de por qué no nos unimos, ¿verdad? Y de eso trata el tema de hoy. Bueno, conocen En su parte, pues. pero no conocen realmente la Biblia, entonces. Yo he escuchado mucho que es porque hay muchas iglesias. Sí, sí. Y es que bíblicamente, amados hermanos, el ecumenismo trata de eso, de evadir la doctrina bíblica. El sincretismo es lo mismo, simple y sencillamente eso se habla acerca de la doctrina, de querer igualizar la doctrina de Cristo y quitarle valor a las verdades bíblicas, unirlo con el paganismo. Pero ni el ecumenismo ni el sincretismo no se puede llevar a cabo, no, es imposible llevarlo a cabo como, claro que en el futuro se va a llevar a cabo porque va a haber una sola religión, pero mientras la iglesia esté aquí, yo creo que la iglesia no puede unirse a la demás religión. Pues no crean en el Cristo de eso. Crear una sola religión bajo el catolicismo. Eso comenzó un movimiento en 1910, cuando había mucha efervescencia de llevar el evangelio a distintos países. Entonces, la idea es crear una sola religión que domine el mundo entero. Tanto el sincretismo no es ese el propósito. O sea, la tendencia que he visto en que el sincretismo es, por ejemplo, servirle a Dios sin haberse convertido y traer la idea religiosa que viene del mundo, ¿verdad? Y unirla con el cristianismo. Es decir, que en el sincretismo no hay absolutamente ninguna diferencia entre el mundano y el cristiano. O sea, que vienen a Cristo, se quieran practicando lo que practicaban allá en el mundo, ya de la religión que fuera, ¿verdad? El ecumenismo tiene la intención de crear una religión mundial, una sola, ¿verdad? Bajo la sombrilla del catolicismo. Y eso ha sido pues, el sueño de todos los papas, de hacer en el mundo una sola religión. Ahora, el problema está en que ni el comunismo ni el sincretismo tienen cuidado de la figura de Cristo, no les interesa. O sea, la doctrina del ecumenismo es el catolicismo, mientras que el sincretismo y la doctrina ninguna viene
entonces, bien claro que todos aquellos que vienen a Jesucristo tienen que hacer claro que hay una línea divisoria. En el judaísmo no hay ninguna línea divisoria con el sincretismo. O sea, esas dos cosas son idénticas en ambos movimientos. Pero el sincretismo tiene esa diferencia de que no es crear una nueva religión, es sencillamente el esfuerzo de Satanás de destruir la línea divisoria del cristianismo, o sea, del evangelio de Cristo y del mundo. Por eso, ¿cómo vamos a predicarle al mundo el evangelio de Cristo si nosotros mismos, tan mundanos, se quita esa línea divisoria y todos los cristianos viven pues, aquí esa familia, ¿no? Que no se dice nada del padre, el padre estaba calladito y permitía ese pecado, esa maldad en su propio hogar. Sí, ¿alguien más, hermanos? Porque sí es muy importante y sí lo vivimos hoy, como dice aquí, amén, aleluya. Es como cuando nosotros nos tachan por protestantes, cuando Martín Lutero se separó de la Iglesia Católica. Por ejemplo, ellos dicen que nosotros somos hermanos separados, pero yo hago una pregunta. ¿La Iglesia Católica de Roma de los tiempos de Martín Lutero ha cambiado a la Iglesia Católica romana protestante actual? Es la misma. O sea, se hacen las mismas cosas. Es imposible, simple y sencillamente, nosotros unirnos con ellos. Porque la Iglesia Católica sigue siendo la misma y no por eso se separó Martín Lutero. Lo llamaron así no porque él inventara otra religión, sino porque él se rebeló en contra cuando escuchó y entendió que la salvación era por gracia. Entonces no podemos unir con el verdadero, de la doctrina pura. Ahí, bueno, de la doctrina sí, pura. porque ellos dicen, hermano, yo trato de porque ellos dicen, ¿por qué somos muchos? El mundo dice, ¿por qué no hay una sola? La gente que no conoce a Dios, obviamente, los católicos también. Pero no se puede. La Iglesia de Cristo es una. Sí, amén, es genuina, como dice aquí, es pura, es santa, amén, aleluya. Y sí, mi hermano, como nos dice el versículo esto, y dice aquí, dice el 7, es un imperativo, es una orden para dejar el ecumenismo y el sincretismo religioso, aquello que no es exactamente el evangelio, amén, debe ser desechado. Por eso Pablo llama a la iglesia a que limpie esa vieja levadura que le contaminaba, que es el pecado. Ahora en Cristo tenemos simbólicamente panes y levadura, el cual era tipo de que él se comía el pan, de él era la Pascua. El verdadero evangelio es puro, es una doctrina y es una vida ética. Y el apóstol enseña que no fue un cordero animal el que murió por nuestros pecados, sino Jesucristo, el Cordero de Dios, la ofrenda perfecta por el pecado. Cada creyente ha puesto su fe en el Señor Jesucristo y la ofrenda que hizo por nosotros, por nuestros pecados, participa de una nueva vida, donde el pecado no se practica. Cada hijo de Dios debe vivir a la altura del privilegio a través de una conducta piadosa. Amén. ¿Qué es lo que dicen, lo que decimos nuestros hermanos? Vamos a ir a Juan 17:12, hermanos. Es donde ellos, donde se basa, amén, aleluya, una de las doctrinas, amén, aleluya, del ecumenismo. Juan 17:21. Y alguien también nos puede leer ahí en Deuteronomio 12, 30 y 32. Amén. Para que todos sean como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén, gracias, hermano. ¿Alguien tiene ahí también Deuteronomios 12, 30 y 32 en el sincretismo? ¿Quién tiene Deuteronomios 12? 12:30. 30 y 32, sí, amén. Guárdate que no tropeces yendo en pos de ella, después que sean destruidos delante de ti. No preguntas acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también los serviré. 32.
cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ellos ni de ellos quitarás. Dice mi hermano, estaba leyendo lo que el ecumenismo se basa en la unidad entre diversas denominaciones cristianas. Amén. Y amén, aleluya. Y eso, mi hermano, se trata para ellos querer quitar, como dice amén, aleluya, todo lo que es fomentar la unidad cristiana para fortalecer el testimonio de la fe. Amén. Y eso son el ecumenismo. Amén. A veces hay personas, amén, que invitan sacerdotes a las iglesias cristianas. Ese es el ecumenismo. Amén. Yo he escuchado de sacerdotes que van a iglesias cristianas, predicadores que van a iglesias carismáticas. Entonces les llaman carismáticos. Amén. Vienen del carismáticos, amén, aleluya. Y hay muchos que yo creo que todavía hay aquí, ¿verdad? Cantan los mismos cantos de nosotros, los mismos coritos como nosotros, se gozan, también tienen grupo de alabanza, y la otra iglesia, amén, aleluya, la católica tiene su rondalla o su grupo de alabanza en la iglesia, pero ellos tienen otro centro donde ellos, amén, aleluya, se congregan, se unen, oran, amén, y se les llama más que nada carismáticos, amén. Son carismáticos, mi hermano, amén. Y vemos que eso, hermano, amén, aleluya, nos tiene que aprender nuestro sentido espiritual. El sincretismo, mi hermano, también más que nada en el día de hoy es la combinación entre el catolicismo y la santería, mi hermano, amén. Prácticas africanas de religiones de diferentes cosas, mi hermano. Esto sí está muy peligrosísimo, amén, aleluya. Las dos son peligrosas, amén, aleluya. Pero el sincretismo, una de las cosas que más se puede ver, ¿verdad?, es a través de la santería. Ya ve que tienen monitos ahí de esto y otro, y hasta tienen oraciones también. Uno va a la santería y deme una oración para una madre, ¿no? Pues ya está, dice Jesucristo, ¿verdad? O el Señor Dios, todo sí, hay de eso. Y tú te llevas la oración, o haga esta oración, un Padre Nuestro, y ponga unos ajos y muélanos, y no es eso, yo no estoy inventando, pero para el dinero, amén, aleluya. Y vemos, mi hermano, que en realidad estamos muy cerca de esto, pero a veces no lo podemos ver, amén, aleluya, no lo podemos entender y comprender, hermano, amén, aleluya, que debemos de tener mucho, en realidad, cuidado, como dice aquí la palabra del Señor, hermano, amén, aleluya, buscar, amén, aleluya, amén, no tener tanta comunión, amén, aleluya, con algunas de otras religiones, hermano, porque quizá si somos débiles nos vamos a confundir más, y por si a veces nos confundimos con Juan 3:16, y después nos traemos un mormón y a nuestra casa que nos dé otro estudio, cuando traemos otro fulano, otra religión, y ya supiste de Juan 3:16, lo poquito que supiste ya te dejó como dijera un hermano, es como cuando meten un gato en un costal y le dan vueltas, ya cuando sale todo mareado. A veces así se puede salir uno todo mareado, mi hermano, se saca de aquí, saca de allá. Sino que estar conscientes, mi hermano, que el único fundamento de la sana doctrina es a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio del Señor Jesucristo, a través, amén, aleluya, de lo que Dios y amén, aleluya, ha dispuesto a la iglesia primitiva, a la primera iglesia, mi hermano, amén. Todas las doctrinas, todas las enseñanzas son basadas, amén, a través de la palabra del Señor, amén. Y vemos cómo en otros lugares mezclan las tradiciones, amén, del paganismo en las iglesias, mi hermano, amén, y debemos de tener cuidado, mi hermano, amén, para que nosotros podamos y tengamos, amén, aleluya, como dice aquí, esa noción, amén, aleluya, de los tiempos, mi hermano, de que viene el ecumenismo con fuerza, viene el sincretismo con fuerza en nuestra vida, en nuestro vecindario, en nuestra familia, y tenemos que estar atentos, mi hermano, a través de la palabra del Señor, a través de leer el Evangelio del Señor Jesucristo. Tenemos que, aleluya, fomentarnos, amén, aleluya, lo que es la doctrina del Evangelio, del verdadero Evangelio de Jesucristo, mi hermano, amén. Porque si no, mi hermano, somos pan del enemigo, amén. Es triste ver, hermanos, que han retractado, mi hermano, y ahora son, amén, aleluya,
son servidores, también ellos le llaman laicos, amén, aleluya, en las iglesias carismáticas. Un día fueron pentecostés, un día fueron, amén. Dice, hermano, que nosotros en mi país, ¿verdad?, hay muchas religiones, pero una de las que sí engañan un poquito son las carismáticas, porque lo que usted dice, porque cantan primero las alabanzas cristianas y luego las católicas y andan como en el mundo, ¿verdad? No pasa nada, después del servicio se echan un traguito, ¿verdad? Y por eso es de que yo a veces, ¿verdad?, yo sin ofender a nadie, yo vine de lo católico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo no practico, no me gusta a mí ver algo que a mí no me parece, ¿verdad? Los aretes y eso, porque yo vine de ahí. Y ahí los carismáticos practican mucho eso, porque hoy un ratito están cantando alabanzas y después un Ave María y uno se confunde, ¿verdad? Pero como usted decía, tienen un grupo como lo nuestro, ¿verdad?, que lo confunden a uno. Y en las casas tienen una imagen, ¿verdad?, de la Virgen o de lo que sea. Entonces, el que no sabe, pues se confunde. Sí, le digo que yo platicaba con un pintor acá en Seneca cuando iba a instalar y me empezó a decir, me convertí al Señor, le dije, qué bueno. Me empezó a platicar que ya empezaba a tocar en el grupo de la alabanza. Y si vieras cómo se derramó el espíritu mariánico. No, sí, ¿sí? Y tampoco ustedes no creen en eso. No, nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en eso no. Estás en el catolicismo, le dije yo así, y como que se molestó un poco. Y ya casi no me dejó de hablar hasta tiempo atrás. Ya última vez que lo he visto dice que ya no va a ese, pero tiene un grupo y va y nos pone a bailar cuando ponen las fiestas. Él tiene su grupo cristiano, pero va con los carismáticos, les pone a bailar con las cumbias, dice, y todo eso. Yo creo que, hermano, algo bien importante que la iglesia, todos nosotros debemos de entender o prepararse más bien, estar en el sentido de poder entender la escritura o hacer diferencia, pues, ¿verdad?, de los tiempos, de a quiénes se dijo, por qué se dijo. Porque si nos vamos un poquito más para allá, la falsa religión, la falsa doctrina es por esa misma razón, por la mala interpretación de la misma escritura, por darle un significado distinto y no darle una buena interpretación. Entonces, cuando uno no entiende eso, viene alguien, un mormón, un testigo de Jehová y te dice lo que sabe, ¿verdad? Entonces muchas veces se deja uno llevar por esa doctrina, porque realmente no sabe qué te están diciendo, quién dijo ese mensaje, a quién se lo dijeron, por qué se lo dijeron, ¿verdad? Por ejemplo, una de las creencias de los testigos es que para ellos, por ejemplo, la profecía no existe, o dejaron de ser, ¿verdad? A Jesucristo lo tienen como un predicador simplemente, y te dan versículos, pero si uno no entiende esos versículos, por qué se dijeron, entonces uno cae en la misma situación, ¿verdad? Y te confunde, como usted acaba de decir, ya no sabe a dónde irte, porque no está. Y yo creo que es bien fundamental eso, que sepamos pues bien es esa parte de la Biblia, ¿no? Porque hay mucha, o sea, por donde hay separaciones, ¿me entiendes? A quién se le dijeron y todo eso, para no ser más bien confundido por estas personas, porque conocen muchos versículos, pero pues a veces son sacados fuera de contexto, ¿no? Y que no lo... Yo creo que es lo fundamental, saber interpretar bien las escrituras, ¿va? En ese aspecto, porque lo que más bien aquí viene recalcando, por ejemplo, es en el permitir ciertas cosas, el comunismo, ¿no? Permitir ciertas cosas que dañan. Por ejemplo, lo que estaba sucediendo con este varón teniendo la mujer, el problema era que ya estaba permitido, o lo permitían dentro de la iglesia, ¿verdad? Y sin ningún temor. Y yo creo que eso pasa pues cuando no hay temor de Dios y cuando
no hay una buena... Buena reflexión con eso. Sí. El que se llama hermano y es perverso es más peligroso que un mundano. Es el punto B. Vamos ahí, hermano. Dice los siguientes consejos para evitar mezclar la verdadera fe con la falsa profesión de ella están repletos de sabiduría. Miremos qué nos enseña aquí la palabra de Dios. En el versículo 9 y 10 constituye un recordatorio a la iglesia de los Corintios sobre la buena exhortación que Pablo les hizo respecto a no juntarse con los fornicarios. Les aclara que no se refiere a evitar cruzar palabras, amén. O sea, no. Díselo, ¿alguien lo puede leer, mi hermano? El 5, ¿qué es? 10, 9 y 11, ¿alguien lo puede leer? Dice, no absolutamente de Corintios. De Corintios 5, 9 al 11. Dice, escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntáis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, ávaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Les aclara que y no se refiere a evitar cruzar palabras o tener que convivir. No, hermano, todavía no agarre maletas para que se vaya a la montaña. Todavía no agarre maletas también. Sí, dice, tener que convivir con los que no conocen del Señor. Para evitar roces sociales con los tales habría que salir del mundo. En verdad, tanto en el trabajo, la escuela, el vecindario y a veces aún en nuestra propia casa tenemos que saludar y convivir con quienes viven tales obras de la carne. En el 11 explica que la advertencia del pecado de quienes, llamándose hermanos, fueron realmente pecadores, irreverentes. Debemos tener en cuenta el contexto de este mismo capítulo. Un hombre, miembro de la iglesia de Corintios, vivía en fornicación con la madrastra. Él tenía la mujer de su padre. La iglesia ahí era consciente y ellos le consentían las acciones pecaminosas de aquel falso hermano. Esta mezcla entre lo santo y lo profano fue lo que al Señor le vio como un peligro fatal. Recordemos lo que le mostró al profeta Jeremías, que se sacaba lo precioso de lo vil, si era como la boca de Dios. Ahora, los hermanos corintios tenían que aprender que el hermano pecador que aparentaba ser uno más de los feligreses no merecía la comunión con los santos, ni siquiera para sentarse a comer con ellos. La Biblia reprocha la práctica de comer con un falso hermano y llama a ellos unas manchas en nuestros agapes. Judas 1:22. Pablo hace una lista de 6 calificaciones que recibe el hombre depravado de acuerdo a los vicios que él practica, y en ella está fornicación, el ser avaro, idólatra, maldiciente, borracho y ladrón. Debemos asegurarnos de que los linderos espirituales de la iglesia estén bien colocados. Así sabremos diferenciar entre un genuino hermano y un falso que practica alguna de estos vicios pecaminosos. La iglesia no puede tener comunión con los paganos, pero sí debemos orar por ellos y evangelizarlos para que conozcan al Señor. Aún para el falso hermano hay remedio. Si se arrepiente y reconcilia con Dios, entonces podrá ser recibido nuevamente en la comunión de los santos. ¿Ven? ¿Estamos, hermano? Fíjense que es la Biblia lo que llama, mi hermano, lo que el peligro, mi hermano, que trae, mi hermano. A veces, hermano, las cosas que uno que trae, mi hermano, que todavía dicen, compadre, compadre, ya no es como antes, compadre. No, pues yo soy cristiano, compadre. Compadre, nada más se dice una compadre, una no ninguna, hermano. O compadre, ¿verdad? Y el compadre ahí, que Dios no lo ve, no está en la iglesia, compadre. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, mi hermano, y a veces nos pasa eso. Yo me recuerdo que tenía amigos cuando recién convertidos, mi hermano. Ellos tomaban, y aunque me sacaban la Coca-Cola a mí para yo estar con ellos,
Un día me sentí mal, mi hermano. Iba todos los sábados con ellos, no había platicar. Y aunque no me daban, ellos se tomaban la cerveza y a mí me daban un refresco. Empecé a meditar yo mismo y digo, ¿qué si me ve un hermano de la iglesia aquí con todos ellos otra vez? Y aunque traiga una coca no me lo va a creer, ¿verdad? Porque en el ambiente que estoy con mis compañeros de trabajo, después de salir del trabajo, todos traían cerveza y la coca, pues es del mismo bote de lata, ¿verdad? ¿Qué hubieran pensado ustedes, mi hermano, mi hermana, si me ve ahí con ellos? Descarriado. A ver. Y en disciplina. A ver, sí, a ver. Es lo primero que, por eso no dice que no tengamos, que no evitemos platicar ni saludar, sí, pero que en las comuniones que a veces nos llevan ellos, ¿verdad? Somos acarreados a veces. Fíjense lo que le pasó al apóstol Pedro. Vamos a ir a Gálatas 11:19, si alguien lo lee. Gálatas 2:11-19. Así que a la amiguis, ore por la amiguis. Ore por el compañero. ¿Y qué pasa entre el convivio de familias que son inconversas? Y son tus hermanos, familias cercanas. ¿No irían? Lo mismo, hermano, lo mismo. Bueno, por ejemplo, en este caso, yo tengo familias que son inconversas, mis hermanos tengo familiares que son inconversos. Pero, por ejemplo, cuando es convivio, que es como un 4 de julio, así que siempre decimos, ¿verdad? Nos vamos a juntar para hacer un cookout. Pero, por ejemplo, ellos festejan el Halloween y nos han dicho, y nosotros de ahí ya no vamos. E incluso, pues, una ocasión cuando mi hermana Yadira se casó, pues ella hizo baile después de su deseo, mi mamá no fue al baile. O sea, fue a la ceremonia, bueno, que se hizo la boda civil, pero al baile no fue. Y el error de hoy es de que a veces nosotros también queremos andar ahí en los bailes, aunque estemos sentaditos, y eso no, yo pienso que no debe de ser. O sea, y de que a veces queremos también mezclarnos. O sea, como a veces veo uno de mis hijos, a veces me dice, no, que me invitaron nada más a la quinceañera. Pero ¿qué vas a hacer tú allí? O sea, en una donde hay baile, todo eso. O sea, y ahora lamentablemente como cristianos nosotros también queremos andar ahí, o sea, mezclando. No dice que no, yo acepto a mi familia, pero cuando ya son que ellos hacen cosas con su música o así, nosotros a veces no vamos ahí, o sea, los convivios, y ellos ya saben que lo que es Halloween y cosas, nosotros no nos deben de decir. Sí, todos tenemos familiares igual que ustedes, hermanos. Como dice la esposa, no sé, la suerte nos va a dar. Yo creo que tenemos al Espíritu Santo, hermano. Y cada uno de nosotros debemos ser sinceros con nosotros mismos. En saber y entender. Si tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a hacer sentir lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer, o dónde debe de estar y dónde no debe de estar. El problema es cuando como decía un hermano, viene siendo como una alarma que tenemos que te avisa cuando ya estás en peligro o estás en un lugar donde no deberías de estar. El problema es cuando pasamos por alto esa alarma y seguimos estando en un lugar que probablemente espiritualmente nos puede perjudicar. Y ese es el problema, porque yo diría, por ejemplo, en ocasiones nosotros hemos convivido con la familia de ella, ¿verdad? Pero cuando yo le digo a ella, cuando ya las cosas ya no es un convivio y ya se va un poquito más allá de ser un convivio, yo creo que lo más correcto es salir de ese lugar, ¿verdad? Y aunque sea lo que sea, pero la salvación o el cuidado espiritual de uno es más importante que todo lo demás. Sí, hermano, y esto lo tenemos que... Vamos a ir a Gálatas 2 para ya cerrar, mi hermano, por esos versículos, porque sí está
muy interesante, mi hermano, esta. Que era el apóstol Pablo, yo pensé que ya eran maestros, mi hermano. A ver, Gálatas 2, del 11 al 19. Y voy a leer yo Santiago 4, 4 en adelante, mi hermano. Mientras lo busca alguien, Santiago, Gálatas 2, del 11 al 19, voy a leer Santiago 4. Dice: ¿dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatéis y luchas, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedéis. Pides y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Vamos a Gálatas. Y es importantísimo, ¿no? Es que Gálatas 2, del 11 al 19. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le recibí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Amén, hermano. Ahí vemos cómo Pedro, hermano, estaba siendo seducido por los judaizantes. Amén. Pedro. Y tuvo que ir Pablo a decirle: hermano, cara a cara, frente a frente, estás equivocado. Ya somos cristianos, no podemos circuncidar a gente ya. Fíjense, hermano, la pequeña, un siervo del Señor. Por eso, esto, hermano, es algo que seduce. Por eso, cuando leímos las oraciones, no las pudimos identificar, porque es algo tan sutil, mi hermano, que cuando en realidad ya abrimos los ojos, ya creemos en Francisco, en alguien más. Por eso, mi hermano, la palabra de Dios nos dice muy claramente que tenemos que estar conscientes de lo que hoy en día, de que, amén, aleluya, estemos preparados, hermano, con estas dos fuentes, acarreos que hay en nuestra vida, mi hermano. Aunque seas muy tu amigo, aunque seas muy tu persona, si no trae otro evangelio, un Pablo dijo: si alguien viene con otro evangelio, un ángel, aún uno de nosotros, dijo Pablo, recházalo, anatema eso. Así que vamos con lo que dijo la palabra del Señor, mi hermano, no con lo que dijimos nosotros y los comentarios, sino con lo que dice la palabra del Señor. Amén, aleluya, y todo le saldrá bien. Vamos a darle al lugar a que corresponda, y este es un tema que no se ha terminado.